Hola, ¿qué tal, estimados amigos? Soy Adriana Vargas León, reportando para Radio Mayap TV. Estamos en entrevista con José Antonio Escalante Chan, autor del libro La primera regidora de Yucatán y México, Ilustración de vida. Hola, ¿qué tal? Hola, buenos días. Y bueno, ¿por qué se llama Ilustración de vida? ¿Por qué tiene ese subtítulo? Tiene una gran importancia. Ilustración se refiere a mostrar documentos oficiales que la profesora Rosa Torre González, como primera regidora, como veterana de la Revolución Mexicana y pues como una mujer que abrió camino al feminismo y a los derechos de las mujeres, pues este libro Ilustración trata sobre archivos digitales que se encuentran en el libro y que muestran el gran legado que nos dejó esta mujer de Mérida, mujer yucateca. Por ejemplo, archivo de la Secretaría de la Defensa Nacional, donde se encuentra su expediente. En el libro se puede encontrar la foto del expediente. Incluso hay una carta de la esposa de Francisco I. Madero dedicándole palabras a Rosa Torre, donde dice que ella fue una ferviente seguidora de Francisco I. Madero, la esposa de Francisco I. Madero. Y hay otros datos, por ejemplo, la denuncia penal que ella hizo por la supuesta falsificación de firma que le hizo su propio cabildo, todos hombres, para despedirla y sacarla del cargo como primera regidora en 1924. ¿Ese documento de dónde es? Ese documento lo podemos encontrar y consultar en original y firmado a puño y letra en el Archivo General del Estado de Yucatán. Quienes me abrieron la puerta y me facilitaron varios documentos que podemos encontrar en el libro y la explicación de su importancia, porque es el primer documento antecedente en materia de violencia política de razón de género que una mujer sí levantó la mano, pero no solo fue a denunciar, regresó a ratificar, regresó a la audiencia de ratificación. No tuvo justicia porque en el diario oficial nunca se publicó la sentencia. ¿Cuántos documentos de este tipo, de carácter histórico, se encuentran en este libro? Probablemente como 50. Alrededor de 50 piezas. Más o menos. Y que van contando la historia de ella desde su nacimiento hasta su muerte. ¿O cómo Así es, desde su ¿Cómo nacimiento, los organizaste? Desde su nacimiento y hacia su muerte. Es una foto histórica que hace alusión a un texto. Hay texto y una foto que hace alusión, por ejemplo, al acta de bautizo de Santa Ana. Está ya la foto con un diseño y en el fondo está la iglesia de Santa Ana donde ella bautizó. Hay otros, por ejemplo, cuando la nombraron representante legal de niñas, niños y adolescentes en la frontera con Estados Unidos. A ella la nombraron para que los niños y jóvenes repatriados de México, de Estados Unidos a México, a ella la nombraron como representante legal. Entonces ahí, como no existe la foto, pero sí un periódico hizo un diseño en donde ella aparece, y el periódico y el año de 1933 que le dieron ese nombramiento en Tamaulipas. Y bueno, o sea, es una verdadera revelación que fue ella espía. Entonces me gustaría que le contaras al público cómo fue que ella, Rosa, fue espía. Rosa Torre González, desde la Revolución Mexicana, en 1915, ella ingresó desde antes, pero en el expediente militar que se encuentra en la Secretaría de la Defensa Nacional, ahí están todos los oficios que militares firmaron a puño y letra diciendo qué hizo Rosa Torre. Y en él vemos que fue espía constitucionalista, que se iba a los municipios a juntar a jóvenes, a mujeres, para promover los frutos de la revolución, o el plan de San Luis de Francisco I. Madero, por ejemplo. Entonces ella, siendo profesora, participando en el Congreso Feminista, siempre llevaba los ideales revolucionarios. Por eso decía que era espía, y si la descubrían, la podrían asesinar. Ella misma decía que era espía, pero desempeñó actividades peligrosas. De hecho, cuando asesinan a Felipe Carrillo Puerto, a Elvia Carrillo, la hermana, la persiguen, ella se disfraza de hombre y se va, huye de Yucatán. Luego en 1926 ahí vemos que está ocupando la candidatura como diputada en San Luis Potosí, Elvia Carrillo Puerto, que ese 2026 se cumple 100 años de esa candidatura y nadie lo sabe a nivel nacional. Entonces Rosa también pues fue perseguida, pero ella tuvo menos peligro porque no era tan cercana a Felipe Carrillo Puerto. Ella fue enfermera y repartió víveres a los soldados en las batallas de Salvador Alvarado.
Bueno, a mí me llama la atención que era como muy consciente de su papel, ¿no? Y reclamaba su lugar en forma histórica, porque por ejemplo reclamó ser veterana, ¿no?, de la revolución. Hay un documento al respecto. Hay un expediente militar que se encuentra en los archivos, es de la Secretaría de la Defensa Nacional. El documento completo, digital y a color, lo tengo en mi archivo. Hay algunas fotos publicadas en el libro. Son como 12 páginas su expediente militar. Nos lo compartió el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. ¿Y si la reconocen? Sí la reconocen como veterana de la revolución. Le entregan el diploma y la medalla correspondiente. O sea, fue Adelita. Como soldadera. Soldadera. De hecho, de 200 mujeres que fueron reconocidas como veteranas de la revolución, 200, solamente 10 tenían la causa feminista. Y de esas 10, 2 yucatecas hay. Elvia Carrillo Puerto y Rosa Torre González. Las amigas que se convirtieron en veteranas de la revolución. Elvia también tiene expediente militar. Y de Elvia decían, la doctora Piedad Peniche dice que le contaron que Elvia montaba su caballo, se iba de un municipio a otro, de hacienda a hacienda, y que era una mujer salvaje en su lucha por los derechos y por sus agrupaciones, sus ligas feministas. ¿Cuánto tiempo tardaste en realizar esta edición? De 2009 a 2016 recuperé mucha información, porque en 2016, en la sala donde ella tomó protesta de ley como primera regidora del país y de Yucatán y de Latinoamérica, puro cuadros al óleo de hombres, y no está el de la primera mujer. Entonces, desde las oportunidades de trabajo, pues se propuso que se haga un cuadro al óleo de ella. Y Jorge Espinosa Torre, el que pintó el cuadro del presidente Obrador, es el mismo que pintó el cuadro de Rosa Torre González. Y hoy está el cuadro al óleo de Rosa, y a partir de ahí mi investigación se agrandó, y en 2024 hice una propuesta de libros. La maestra Liliana Santibáñez, que es muy conocida, lleva obras, está en el museo de Paseo de Montejo, ahí trabaja. Pues ella fue como mi editora feminista, necesitaba esa perspectiva. Y ese libro, esa obra se aprobó bajo el fondo editorial del municipio de Mérida. En 2025 se publicó el libro. Y ese libro es de rigor histórico, puras letras, pero le hacía falta el otro apartado, los documentos oficiales de Rosa y las instituciones que poseen esos documentos y que dan cuenta del super legado que hizo esta mujer. Por ejemplo, su nombre publicado en el Diario Oficial del Estado de Yucatán, su nombre en la Secretaría de la Defensa Nacional. Entonces, ¿dónde está enterrada? Incluso los datos del cementerio, fue familiar, no fue familiar. ¿Y dónde está enterrada? En el Jardín Panteón de Ciudad de México. Ahí está enterrada, en la misma tumba de su mamá. Al día de hoy se encuentra totalmente abandonada la tumba. Y estoy haciendo un trabajo de investigación para ver cómo reivindicar ese lugar. En el libro propongo que, así como hicieron a Elvia Carrillo Puerto, la presidencia de la República ordenó que en el avión presidencial traigan los restos de Elvia y se pongan en la rotonda socialista. Lo mismo propongo a la presidencia actual para que los restos de Rosa vengan aquí a Yucatán y le hagan una rotonda feminista y ella sea la primera que esté en esa rotonda, y reivindicar a todas las demás mujeres que tenemos hoy en esas tierras y que descansan en los cementerios. Es otra parte, el feminismo, quienes nos abrieron puerta, pero ¿dónde descansan? Y cómo le estamos rindiendo homenaje a sus restos que tenemos el día de hoy. Y creo que es algo que en el futuro voy a seguir trabajando y a seguir picando piedra. Y bueno, ¿y dónde podemos encontrar tu libro si lo queremos adquirir? En la García Ginerés ya se agotaron todos los que tenía. Fueron 100 ejemplares que mandé a imprimir. La editorial Cocay, la verdad, la directora Cecilia Goros, no me acuerdo de su apellido, Cecilia G, voy a decir. Él es directora de esa editorial Cocay, se encuentra en la García Ginerés. En mis redes sociales, ahí siempre publico. Ahí hay ejemplares al día de hoy a la venta. Ella muy amablemente hizo el diseño del libro, le dio, la verdad, el libro es de muy buena calidad, y pues ya hablé con ella para sacar segunda edición, y ese salió ese 2026 y es complementario al que me publicaron en 2025.
Ambos van de la mano y sí le hacen justicia al gran legado de Rosa. Rosa publicó en los años 40, pero sin el apoyo de una editorial, en un cuadernito todo rústico. Llegó en los años 40 a Yucatán y repartió su biografía. La Universidad Autónoma de Yucatán, en su revista, publicó todo el contenido de eso que trajo Rosa, lo publicó, y se llama Mi actuación en el Ayuntamiento de Mérida, 1923. Y es consultable en Google, se puede poner Rosa Torres González, revista Wadi, mi actuación en el Ayuntamiento de Mérida. Y se puede consultar, y es la biografía que ella nos dejó. Ella también quería que se reconozca, que se sepa quién fue ella, y adjunta también unos documentos y otras cartas, por ejemplo, de Portes Gil, y otras fotos de feministas como Esther Chapa, una gran feminista del centro de la ciudad. Bueno, eso es lo que me sorprende más, ¿no? De cómo ella es tan consciente de su papel, ¿verdad? Y se preocupa, ¿verdad?, por hacerse justicia a sí misma, dejando testimonio del trabajo que ella realizó. ¿Algún comentario final que quieras hacer? El otro libro es de rigor histórico, tiene fuentes, tiene transcripción de muchísimas cartas y tiene también la transcripción de las entrevistas de prensa que se hicieron en las elecciones de Rosa Torres, porque las mujeres sí votaron por ellas y ella fue votada junto con su propietaria. Entonces es el sufragio femenino en sus dos esferas, votar y ser votada, se dio con Rosa Torres y su suplente Eusebia Pérez. Pues muchas gracias, José Antonio Escalante Chan, por esta entrevista y pues por habernos presentado este importante libro. Y el libro Rosa Torres González, Paisajes de su biografía, que es muy amplio, es puro rigor histórico. La pueden encontrar en la Biblioteca José Martí del Ayuntamiento de Mérida o en la sede culta, en su librería que se encuentra en el interior del Manuel Cepeda Peraza, de la biblioteca en Santa Lucía. Ahí hay unos ejemplares también a la venta. O en Cocay Ediciones de la García Ginés, también ahí pueden encontrar los dos libros. Los dos libros. Sí. Bueno, pues ya lo saben, para todos aquellos que quieran consultar la vida y obra de Rosa Torres, pues muchas gracias por la entrevista y por la información. No, gracias a usted. Hasta luego. Bonita tarde. Bonita tarde.